Hola chicos y chicas, bienvenidas sean todas y todos a este nuevo capítulo de Teología para Dummies. El día de hoy, la Torre de Babel, pero con Liquid Love se llama eso, que es Liquid Drum and Bass básicamente. Ahí bajito, ahí. Yo creo que ahí está bien. Bueno, vamos a hablar un ratico de esta vuelta, a ver qué tal. Está perfecto el ambiente, creo. Y el nivel está perfecto. Igual aquí lo que importa es, bueno, la Biblia, sí o qué, pero la musiquita está óptima. La Torre de Babel. Esa historia es muy bonita. Y antes de empezar a hablar de ella, quiero que vean como solo hay un pequeño fragmento diminuto sobre la Torre de Babel. Yo estoy seguro que en algún lugar debe existir una versión completa de esta historia con detalles y describiendo cosas y mostrando cómo fueron los primeros descendientes de Noé, cómo era la gran ciudad de Babilonia. Bueno, la Torre de Babel. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos éramos uno, porque pues claro, si recordamos acabamos de salir de el diluvio, donde era un pequeño grupo de personas y pues todos se entendían entre sí. Fue la única familia que tan, ¿sí o qué? Entonces todos sus hijos tuvieron una sola lengua, claramente. Se entendían todos, siempre, todo el tiempo. Eso significa también que tenían unas mismas costumbres, un mismo Dios, tenían mismos rasgos, o bueno, similares, aunque aquí no dice eso, pero bueno. Por eso digo que debe haber una historia más completa de esto. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Quiénes? Noé y su familia, ¿sí o qué? Y se establecieron allí, o sea que ya sabemos que Babilonia queda en Oriente, cerca de una llanura en la tierra de Sinar. No sé dónde queda eso, o dónde sería la similitud en este momento. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. O sea, mira, aquí ya... O sea, antes de esto se usaba la piedra. Después de esto empezaron a usar el ladrillo. Y el asfalto en lugar de mezcla. Mira, hay una parte de la Biblia que dice algo como de que no tengas presente lo que es ahorita, porque digo lo que será después, porque quién es consciente de lo que era antes, quién sino Dios sabe cómo era el mundo antiguo. Bueno, entonces vemos como allá desde ese momento el asfalto eran términos que se utilizaban, ¿sí o qué? Y que se conocían. Y si vamos al Kybalión, que es un libro que les recomiendo que lean, donde les muestra los principios herméticos y demás, vemos como desde la antigüedad siempre ha habido personas sumamente sabias, es decir, con el conocimiento de Dios a flor de punta. Eso quiere decir que siempre ha estado. Solo que antes y ahora es diferente, porque antes de que viniera Jesucristo había un pacto diferente, donde el poder de Dios estaba concentrado en unas solas personas. No todos tenían acceso al Espíritu de Dios, por eso vamos a ver más adelante cómo sucedían cosas demasiado fantásticas, que ahora sería una locura pensar que una sola persona pudiera hacerlo. Después de que vino Jesucristo se cierra el segundo pacto, donde todos ya tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Se nivela. Vamos, edifiquemos una ciudad de una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, y hagámonos un nombre.
De pronto esto entre los que estaban al mando buscaban hacerse un nombre, no entiendo para qué. Una torre que llegue hasta lo más alto del cielo. En principio era para llegar a Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado las obras, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, mira que Dios nos da como la opción de elegir, básicamente. Antes de que pase la tormenta, vamos a ver qué es lo que pasa. Además, mira que en esta versión corta y diminuta, solamente muestra conveniencia, algo para hacer quedar mal a Dios. Por eso digo que debe haber una historia más completa. Esto está trucado. Estos de los textos que han sido corrompidos. Dijo: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda la habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ella confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pero aquí hace falta mucho contenido. ¿Por qué? ¿Por qué empezaron a construir la torre? Aquí solo dice hacerse un nombre y eso, pero no. ¿Por qué empezaron? ¿Por qué lo permitieron? ¿Por qué se unieron todos en un son de una sola construcción? Poner de acuerdo a un solo hombre es difícil. Ahora imagínense, poner de acuerdo a dos hombres es muy difícil. Ahora imagínense ponerlos de acuerdo a todos para construir una ciudad. Obviamente tenía que ver con Dios, pero eso no lo coloca aquí. Esta es una de las historias trucadas. En fin, ese no es el punto. Vamos a ver en exclusiva unas imágenes enviadas desde el cielo. Me han enviado unas imágenes, mira. Este era uno de los planos originales. Como podemos ver aquí, pues está una torre en forma cilíndrica descendiente. O sea, descendiente me imagino, me refiero a ancho. Cilíndrica descendiente en ancho, pero ascendiente en construcción. O sea, parece como un cono. Además, mira que si lo vemos es como un triángulo, o sea, si lo cogemos de punta a punta podemos ser como una pirámide gigante. Padre, Hijo y Espíritu, o sea, no sé. A lo que voy es que esta construcción tuvo que tener el trabajo de mucha gente, o sea, todo el pueblo se tuvo que unir. Y para que todos se unieran tenía que ser en torno a Dios, porque tenemos que recordar que en ese momento, como todos venían del mismo pueblo, o sea, los de Noé, todos servían a Jehová. Pero entonces en algún punto nos corrompimos y pensamos que podríamos llegar a Dios y llegar a ser como Él. Por eso quizás dice con un nombre. Hagámonos un nombre. Supongo que dentro del reino espiritual, porque pues tenemos que recordar que todo el tiempo mientras están sucediendo cosas en el mundo terrenal, o sea, donde estamos usted y yo, también están sucediendo cosas en el reino espiritual, o sea, Dios bajó y vio a los hombres, pero no dice los hombres vieron a Dios en ningún momento. Dios en el mundo espiritual y dentro de su poder y absoluteza bajó a verlos. Está. En fin, es importante como en sus palabras también dice: nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, cuando uno ya dice que va a ejecutar algo, la sentencia ya está lista. O sea, si usted ya está listo para accionar algo es porque ya está todo preparado para que se ejecute lo que sea. Los descendientes de Sem. Bueno, les iba a mostrar más, mira. Esta es una foto más realista que me envió directamente un pelado por ahí que estaba caminando en los alrededores de la torre mientras estaba en construcción. Mira, esta era como una ilustración que hicieron de ella, de lo que se hablaba dentro del mismo pueblo, como que, oh mira, se dice que van a hacer una torre que va a ser gigante y vamos a llegar a Dios y lo veremos. Esta ya fue una más real, mira que igual tiene como unas cuantas imperfecciones, pero podemos ver cómo va como en espiral, sube en espiral. Me parece que igual es una forma muy buena para crear una torre, por si me lo preguntan. Mira, pero entonces además de la torre también obviamente está todo el resto de la ciudad.
pero es grandísima la torre, o sea, para poner de acuerdo a todo el pueblo para hacer esto, que habían tiranos y se supone que todos eran un mismo pueblo, no era tan simple como la tiranía de ahora. Si me hago entender, todos tuvieron que ponerse de acuerdo para crear esta basura, entonces bueno, Dios nos dispersó. Ah, ya no hay nada más. ¡Esto! Sigamos, los descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. 2 años después. Entonces estos temas son más importantes si usted quiere ir más profundo y entender puntos exactos de poder o tiempos de Dios para entender la perfección de sus tiempos y cosas así. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad. Por ejemplo, yo estoy seguro que, además de lo que yo estoy diciendo, van a haber muchas personas, alabado sea Cristo, que mientras yo les estoy diciendo cositas, están entendiendo muchas otras cositas, si me hago entender, o sea, ustedes están entendiendo sus cosas individuales, yo solamente les explico lo que creo que es y más o menos el sentido que tiene y ustedes sacan lo de ustedes, ¿sí? Entonces por eso digo que debe haber gente que debe haber sacado cosas aún más importantes de las que yo estoy diciendo, pero pues yo solo estoy aquí solo. Por eso la idea es que en un futuro, si Dios lo permite, lo pueda hacer en directo y pues pueda escuchar a las personas que quieran hablar al tiempo y podemos opinar al respecto aquí en directo. Pero para eso falta mucho tiempo. Por ahora lo que importa es explicarles por qué el enemigo de Satanás. Uy, espera que esto se cerró. ¿Será que se va a explotar? Pues está caliente pero no tanto. ¿Se está viendo? Sí, sí se está viendo, sigamos. Entonces sí dice acá Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Mira que en este punto, desde el nacimiento de Arfaxad, ya empiezan a tener, o sea, si nos damos cuenta, cada vez empiezan a tener hijos más jóvenes. Desde la antigüedad, vemos como decía, como no sé, tal persona tuvo su primer hijo a los 140 años. ¿Qué estuvo haciendo los primeros 140? Explorando la tierra por ahí, no, o sea, no muere. Dios estuvo todo el tiempo con ellos, no sé, weón, es que son muchas cosas. Y engendró a Sala. Y Sala engendró a Comedor. Claro. 400. Estos son los chistes más maquias de la historia. Después que engendró a Sala. Y vivió a Asfarzad después que engendró a Sala. Y a Comedor. 403 años. Y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Mira, el papá a los 35. Y Sem a los 100. No sé cuántos fueron los anteriores, pero cada vez eran más viejos. Y bueno, y ahora cada vez son más jóvenes. Ya después no, nació y cuando nació ya estaba embarazado el que sigue. No. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala después que engendró a Heber 403 años. Mira que al mismo tiempo viven menos, porque dice a los 35 años engendró a Sala y dice y vivió después, o sea, ya habían pasado 35 años y vivió 403, o sea, 403 más 35. En cambio Sala, el total fueron 400. A ver, espera. Ah, no. Sala vivió 30. O sea, vivió 5 años menos que el papá. Pero mira que empieza a vivir menos. 30 años engendró a Heber. Y hay 403 años y murió. Y entonces Arfaxad. Mira que esto, o sea, toda la gente que nos pudo contar en la Biblia nos cuentan sobre el segundo hijo de Sem, el primer hijo de Sem, generado 2 años después. Sabemos que el 2 es Camino. Espera, ¿esto sí está sonando? Porque a veces pasa que me quedo hablando como un imbécil y eso deja de sonar. 2 años después, el 2 es Camino. Y nos muestra cómo Arfaxad vivió una cantidad amplia
pero menor a su padre, asumo yo, y como su hija vivió menos que su padre, pero solo por 5 años, siendo el 5 un número de como de completado, como de que ciclo completo, no sé. Bueno, en fin, no sé, esas son mamás que ya uno se inventa. Y vivió Sadalata, Heber vivió 34 años, o sea, vivió 4 años más y engendró a Peleg. Y vivió Heber después que engendró 430 años. Vivió unos 30 años más o menos 25 o 30 años más que su madre. Pero entonces aquí se corta. Igual, bueno, no sé, los hombres se pensionan después de más tiempo. ¿Cuál es la edad promedio de las mujeres y los hombres? A ver, en general. Ah, los hombres vivimos más o menos unos 7 años menos. No, no, entonces ahí se rompe todo lo que iba a decir. Bueno, no sé, aquí descendientes, weón. Estas partes no son tan bacanas, pero pues por eso yo digo, de pronto alguien vio algo que le interesa en esta mierda, entonces la idea es hacer una sola pasada pero completa. A ver. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años. Ya mucho menos. Engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años. Aunque igual la muerte pudo haber sido por cualquier cosa, ¿no? Sí, no debe ser solamente por vejez. Y engendró a Serug y vivió Reu. Mira, porque aquí en ningún momento está diciendo las causas. Aquí solo dice murió. O sea, los tiempos de Dios. Aquí no está diciendo los motivos, sino los tiempos. Y engendró a Serug y vivió Reu. Después que engendró a Serug 207 años. Menos, engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años. Pilla que ahí, pa, a la mitad, weón. De pronto en un estudio más profundo podemos entrar a ver el por qué en ese momento se partió a la mitad, viendo otros conceptos y otros momentos de la misma historia y otras cosas, porque esas decisiones que afectan directamente a todos deben ser por cuestiones mucho más amplias, como la razón del diluvio que fue la corrupción y la maldad natural del hombre. Bueno, el punto. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham y Nacor y a Aram, pero no dice hasta cuánto. 119, claro, cada vez menos, weón. Tare 70, uy, pero en ese momentico, o sea, como que, pilla, aquí en esta parte es como que ya empezó, o sea, se cortó drásticamente la cantidad de vida. O sea, como que este punto fue donde Dios dijo, no van a vivir tanto tiempo. Porque mira, su hijo y su padre vivieron similar. Para que padre e hijo no hubieran tanta diferencia. Después su hijo y el hijo del hijo vieron similitudes. Pero el hijo del hijo ya vivió menos que el otro porque quizás ya no tenía tanta conciencia de todo lo que había vivido el padre, a pesar de que sí se había escuchado historias. Pero cada vez fue, mira, menos. Pero entonces igual dentro de ese mermamiento había como un ciclo, como un descenso. O sea, no fue como 900 años, 100. No, sino que 900, habían otros que vivían 800, había alguno que moría a los 20. Porque claro, habrá algún salado que vivió... ¿Qué visaje? Usted podía vivir 900 años y vivió 20. Bueno, los tiempos de Dios, no sé si me hago entender. En fin. Pero entonces mira, aquí ya Tare vivió 70. Los descendientes de Tare. Tare engendró a Abraham, Nacor y Aram engendró a Lot. Y murió antes de que su padre Tare. O sea... Aram, que era uno de sus hijos, murió antes y Tare vivió solo 70, o sea que Aram tuvo que morir antes de los 70 años. Antes de que su padre en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Mira, aquí nos explican que igual ese tipo de cosas pasaban, hay gente que moría
antes, habían hijos que morían antes que los padres y toda la cuestión. No dice por qué, solo murió. Tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. Yo no entiendo esto de tomaron, yo nunca he podido tomar. O sea, no sé si me hago entender. Uno es como esperar a ver si alguien quiere. No sé si me hago entender. Pero bueno, tomaron como si fuera sencillo, ¿no? Al menos yo ya me creo que yo me quedé solo, si me hago entender. Pero bueno, eso se hablará después. Pero pues esto lo vamos a ver muchas veces. El nombre de la mujer de Abraham será Sarai. Abraham fue hijo de Tare. Esta es la primera vez que vemos algo parecido a Abraham. Aunque el otro es Abraham, como la continuación. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram. O sea que Nacor se casó con su sobrina, pero... Sí, porque Pilletare es el papá de los tres, de Abraham, de Nacor y Haram. Abraham y Nacor tomaron mujer. La de Abraham se llamaba Sarai y la de Nacor se llamaba Milca. Y Milca era hija de Haram. Y Haram era hijo de Tare. O sea que era hermano de Nacor y Abraham. O sea que Nacor se casó con la sobrina, weón. Padre de Milca y de Isca. Lo aclaran. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Sarai era estéril. O sea, pilla que a que pesar, aquí hay un pecado, ¿no? El incesto. Porque Nacor se comió a la sobrina. Y Abraham se supone que sí se metió con una mujer que no era nada de la familia. Aunque bueno, pues todos eran ahí familias. Pues, aunque aquí no habría mucho problema entre comillas. Porque pues todos técnicamente son de la misma familia. Porque claro, pues aquí está ahora la descendencia de Noé. De toda la familia que estaba ahí. No habían más de ahí. Entonces Sarai era de otra persona, pero quizás del mismo grupo. O sea, quizás no era de la cadena de Sem, sino de otro de los familiares, pero de Noé de arriba, o sea, de los hijos directos de Noé. Igual aquí ya había pasado mucho tiempo. Mira que aquí ya había pasado mucho tiempo después de que ya habían llegado. O sea, para que naciera Abraham, que fue quien tomó a Sarai, tuvo que pasar muchos años. Desde Sem, Arfaxad, que el Heber, que la sala, que el comedor, que Pelé, que Reú. O sea, tuvieron que pasar como 1000 años, weón. Y pilla, entonces esto sí técnicamente es un pecado después de tanto tiempo, porque pues está comiendo el bro a la sobrina, pero entonces, bueno, se casó con ella porque no solo se la está comiendo, sino que se casó con ella porque dice que la tomó como mujer. Pero entonces, bueno, a lo que voy es que Abraham fue el que le cayó de alguna manera la cagada porque la esposa de Abraham, que era Sarai, era la estéril, la otra nena no, y se supone que antes la bendición era multiplicarse, pero Abraham no se pudo multiplicar, al menos según lo que se muestra.
rato, socio. No, qué asco. Vuelve a pasar lo mismo que pasa a veces, que es que a veces solamente deja de sonar esta gonorrea, hijo de puta, y como no puedo ver, paila. Pero nada, no hay nada que hacer. Si quieres que cambie y que mejore las herramientas, dóname todo tu puto dinero. Esto fue todo por hoy.